sobre su comida, por favor, con nosotros. Es que ya no le hablo, le pego se les pide respetar las normas de seguridad contra el COVID, mantener sus dispositivos en silencio y prestar la mayor atención y respeto posible a su conferencia. La conferencia presentada es Energías Alternativas a cargo del doctor Miguel Medrano Santillana, catedrático de la Universidad Agraria Antonio Nava. Biólogo de formación con un doctorado en Biología Experimental. Estudió parte de este en México y otra en Francia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la carrera de Ingeniería en Procesos Ambientales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Nava. Allí imparte muchas materias y tiene algunos proyectos relacionados con el estudio de la biodiversidad microbiana en sitios contaminados, así como también estudia bioprocesos para la producción de energía limpia, bioetanol, biodiesel, etc. Le encanta la microbiología y en especial los extremofilos. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Les agradezco por haber venido y sobre todo al Comité Organizador por habernos invitado tanto a mí como a mis compañeros y amigos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Nava. El día de hoy les voy a presentar una charla lo más breve posible porque pensé que era como de hora y media, dos. Entonces me voy a ir un poquito rápido. De cualquier manera, al final pues tendremos algunas preguntas, ¿no? Por ahí una conclusión en el tema. Sí les voy a hablar de energías alternativas, pero enfocados a la cuestión microbiológica y su relación con la contaminación. Por lo cual, he denominado esta presentación los microorganismos que pueden limpiar el mundo. Esta imagen que nosotros vemos de fondo, pues fue un incendio en el mar, en el Golfo de México, que sucedió hace algunas semanas. Normalmente esto pasa, pero la gente no se da cuenta hasta que esto no se vuelve algo mediático, ¿no? ¿Por qué sucede? Bueno, la razón de fondo es que necesitamos, desafortunadamente, petróleo, pero a lo largo de esta charla vamos a presentar algunas alternativas y ver cuál es la relación que tiene con la contaminación. ¿Me sigue, por favor? Bueno, de forma introductoria, pues todos ustedes saben qué es la contaminación, ¿no? Independientemente de la definición que ustedes quieran darle, la contaminación no es otra cosa que la disrupción de los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? La forma en que la materia y la energía fluyen, se mueven y cambian dentro de los ecosistemas. Aquí tenemos el ciclo del agua. Todos aquí conocen el ciclo del agua, ¿no? Pero lo que seguramente no les habían dicho del ciclo del agua es que realmente no sabemos la cantidad de contaminantes que se mueven alrededor del ciclo del agua. ¿Por qué? Sabemos que químicamente el agua es el disolvente universal y por lo tanto es muy fácilmente contaminable. Siguiente, por favor. La OMS estima que casi 7 millones de muertes se dan al año a causa de la contaminación, sin que se esclarezcan claramente las razones del por qué sucede esto, ¿no? Y faltan muchos datos más concretos acerca de todas las enfermedades que se aumentan o se exacerban por la contaminación. Y por si esto fuera poco, la contaminación en cierta manera aumenta los efectos nocivos de las pandemias, ¿no? Y aparte de que se aumentan los efectos nocivos de la pandemia, se generan otras enfermedades que normalmente no están presentes en las poblaciones, como cuáles, el asma, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, etc. Son otras pandemias que normalmente no analizamos o que no nos damos cuenta porque ahorita estamos tan nerviosos con lo del COVID, ¿no? ¿Qué pasa en México? Bueno, en México tenemos esta problemática porque ha habido siglos y siglos desde los españoles de actividad minera, ¿no? Posteriormente vino la industria de la química básica y después vino la explotación petrolera y gracias a eso se han generado cantidad de residuos que son nocivos para la salud y para los ecosistemas, a los cuales se les denomina pasivos ambientales. Aunado a lo anterior, pues hay otras industrias que tienen pues, otro tipo de procesamientos, almacenan o descartan residuos y pues no sabemos exactamente cuántos de esos residuos se están tirando al medio ambiente. Para que nos demos una idea, y este dato les va a sonar como que es viejísimo porque en realidad lo es, o sea, pero no es porque vamos a decir, no es porque no haya más daño, sino porque simplemente se han detenido estos estudios. Hasta el 2002 veíamos que casi el 50% del territorio mexicano tenía algún tipo de degradación química, ¿sabes? De erosión, de algún tipo de daño al suelo, ¿no? Siguiente, por favor. Y desafortunadamente hay otros fenómenos físicos que ayudan a que los suelos
suelos se contaminen o se pierdan, que es la erosión eólica, que es básicamente por acción del viento, pues eso no tiene culpa nadie. Pero sabemos que el viento también se exacerba en función del cambio climático y del calentamiento global. Sí, salía. Para que nos demos una idea, como ya lo dije anteriormente, casi el 50% del territorio mexicano tiene algún daño en su suelo. Y esto es muy peligroso porque normalmente no hacemos conciencia de que el 50% del territorio mexicano es un suelo desértico, ¿vale? Es un ecosistema desértico y los ecosistemas desérticos son más susceptibles a la contaminación porque tienen menos biodiversidad, porque sus mecanismos de reposición son más lentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta ahí hemos visto que la situación no pinta muy bien para el suelo, ¿no? Pero desafortunadamente tampoco pinta muy bien para el agua. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí, en las zonas que están, así como en peixecito, pues es donde no hay contaminación. Aparentemente no hay degradación de los recursos del agua, ¿no? Pero lo que está en rojo, pues es peligroso. ¿Por qué? Porque hay varios lugares en México que están teñidos de rojo, o así en verde oliva, donde la contaminación del agua o su escasez ya representa un problema para la salud humana. Y ahora, aquí no hay datos del aire. ¿Por qué? Porque lo estoy buscando por todos lados y francamente no los encontré. Pero lo que sí sabemos es que faltan muchísimos datos acerca de la contaminación en esta matriz. Y ni siquiera sabemos qué onda con los xenobióticos. Es una palabra que a lo mejor les resulta nueva a ustedes, pero básicamente los xenobióticos son todos aquellos compuestos sintéticos o artificiales que los seres humanos producimos y que arrojamos a diestra y siniestra al medio ambiente, pero la naturaleza no sabe qué hacer con ellos. Son contaminantes que son peligrosos. Ahora, ¿cómo los microorganismos nos ayudan a limpiar la contaminación? Específicamente los derrames de petróleo. Los microorganismos, pues básicamente, se pueden comer el petróleo y otros contaminantes orgánicos, lo transforman a dióxido de carbono y a agua, lo cual es bastante bueno. ¿Por qué? No quiere decir que estos microbios contaminen, o sea, sí lo hacen en el sentido estricto, pero es más contaminante tener un derrame de petróleo. Entonces, los microorganismos hacen dos cosas, o producen biosurfactantes, que ahorita vamos a ver qué demonios es eso, o hacen otra ruta metabólica que es la beta-oxidación. Los biosurfactantes, pues son por definición un surfactante. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace un surfactante, ¿no? ¿Sale? Los surfactantes son agentes químicos que derivan de un vocablo inglés que significa activo en la superficie. Y pues básicamente estos compuestos químicos lo que hacen es que se cierren sobre una superficie y degradan algún compuesto que sea del tipo oleoso. En este caso, pues el petróleo. Ahora, los surfactantes pues hacen varias cosas, no solamente disuelven el petróleo, sino que también pueden servir para muchos procesos para humedecer, emulsificar, dispersar, solubilizar o favorecer la formación de espuma. Entonces, sirven para muchas cosas, incluso sirven, lo utilizan como jabones o detergentes. Ahora, ya les dije ahorita las funciones de los surfactantes. ¿Para qué nos pueden servir? Bueno, este esquemita que tenemos aquí es como las células bacterianas básicamente hacen un proceso de colonización. Las bacterias se unen, hacen equipo y forman biopelículas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las biopelículas son la forma en la que hacen un montón las bacterias para hacer una caries, para hacer una infección. Entonces, si nosotros sabemos cómo romperlas a través de los biosurfactantes, podemos evitar su dispersión, sobre todo cuando son bacterias que son nocivas para la salud. Pero no solamente sirven para eso, hay bacterias que producen los biosurfactantes y básicamente lo que hacen es ayudarnos a sacar el petróleo. ¿Cómo? Pues producen estos compuestos y hacen que el lecho del océano o los intersticios donde se encuentra el petróleo pues fluyan más rápidamente hacia la superficie. Entonces, en varias industrias se utilizan los surfactantes para sacar petróleo, para extraer más fácilmente algunos minerales. En materia ambiental sirve para degradar los compuestos del petróleo y sus derivados en caso de algún derrame. Sirven también para fabricar cierto tipo de alimentos, para fabricar cierto tipo de fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, los biosurfactantes, químicamente hablando, tienen una propiedad química muy interesante. Tienen una parte que es hidrofóbica y otra parte que es hidrofílica.
¿Qué quiere decir esto? Que tiene una parte que se va a pegar al agua y otra parte que se va a pegar al contaminante. Entonces, gracias a esta unión, nosotros podemos hacer un enjuague cuando estamos en una interfaz con agua. Entonces, no me interesa mucho que nos aprendamos todas las estructuras químicas, pero son estas. Básicamente, lo que hacen estos compuestos químicos, como ya lo dije, tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Y de esta manera, pues pueden pegársele a algo y quitarlo. Es decir, nos ayudan a limpiar alguna superficie. Dale, por favor, estos son derivados de los ramonolípidos, de los oporolípidos, de dimicolato de trealosa, también del monomicolato de trealosa, etcétera, etcétera. Y este es el más estudiado de todos, la sulfartina, que tiene esta estructura como circular. Es el que más producen las bacterias y tiene muchas aplicaciones, más las que se descubran esta semana. Bueno, y gracias a la doctora Rosífico porque me ayudó a la edición de estos modelos, ¿no? Entonces, estos no son los únicos que existen muchísimos otros, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa buscarlos y descubrirlos? Porque nos ayudan, como ya lo dije, a limpiar el planeta, ¿no? ¿Quién nos produce estos biosurfactantes? Bueno, nosotros incluso los llegamos a producir a nivel de los pulmones, pero también los producen los microorganismos y las algas. ¿Por qué? Porque es una manera también de desintoxicarse o de despegar algo que está ensuciando o que está contaminando cierta materia. Entonces, los biosurfactantes se han encontrado en muchas bacterias, sobre todo bacterias que no son patógenas. Entonces, son muy importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una bacteria sin correr riesgo de infectarnos o enfermarnos de algo, y esta bacteria lo que va a hacer es producir estos compuestos que ya mencioné y son pues ecológicamente amigables con el medio ambiente, ¿no? Si leemos esta tabla, pues vemos que hay muchos lactobacilos. Entonces los lactobacilos son muy importantes. ¿Por qué? Porque viven dentro de nuestro tracto digestivo, ¿no? Y ahí van a producir biosurfactantes que van a ayudar a que nosotros estemos sanos también. Seguramente algunos de ustedes conocen aquí el Yakult. El Yakult pues, es un cultivo láctico de lactobacilos y pues gracias a eso pues, nosotros mantenemos sana nuestra flora intestinal. Y aunque hay muchos microorganismos que pueden hacer los biosurfactantes, normalmente las bacterias son quienes las hacen, ¿no? En estas microfotografías electrónicas vemos a una bacteria que se llama Serratia y la vemos ahora enfrentada con iones de oro y de hierro. Entonces, gracias a eso, las bacterias pueden hacer algo que se conoce como biominería. Es decir, en vez de estar taladrando y echándole químicos a la tierra para sacar los minerales, le echamos bacterias para que peguen estos metales y después sacamos esas bacterias del suelo para recuperar estos elementos que son económicamente valiosos sin dañar tanto al medio ambiente. ¿Cuáles son los géneros de bacterias que más se usan? Pues principalmente Pseudomonas, Serratia, Algococcus, y la lista sigue y sigue y sigue. Y bueno, ¿cómo se obtienen los microbios y los biosurfactantes? Mediante una técnica que se llama bioprospección, que consiste en lo siguiente: explorar las cepas, aislarlas, adaptarlas, seleccionarlas, hasta ver si tienen alguna propiedad tensoactiva o de biosurfactancia, ¿no? Entonces, para eso se necesita mucho dinero. Entonces, este es un proyecto que yo tenía antes donde trabajaba, donde nos dieron pues, casi $250,000 para investigar estas propiedades. Aquí sigue, por favor. ¿Y dónde empezamos a buscarlas? En el río Salamanca. Entonces, el río Salamanca se encuentra en la ciudad de Salamanca, donde se encuentra una refinería. Desafortunadamente tiene un título pues, bastante deshonroso. En México existe el único río en el mundo que se ha incendiado no una vez, sino dos veces, ¿no? Debido al derrame de la petrolera, ¿no? ¿Ves? Ahí están los muchachos sacando de... Como pueden ver, pues este río no está muy bonito que digamos, no tiene prácticamente animales, ni peces, ni nada de eso. Huele horrible porque pues, aparte el petróleo pues mata todo lo que está y no genera un ambiente anóxico. Y pues aquí tenemos algunos de los resultados. Tratamos de alguna manera con los suelos que están ahí, ver la forma de inyectarles aire, de inyectarles unos compuestos químicos que estimulen la producción por parte de las bacterias de los biotensoactivos para de esta manera pues, lograr limpiarlo. Esto pues obviamente a nivel escala. Si jugamos un poco con la imaginación, pues algunos de estos implementos tecnológicos a gran escala ya se han hecho, pero los podemos reproducir a nivel casero, como con CDs que ya nadie usa, ¿no? Entonces, next.
También fuimos a otro lugar que se llama Paseo del Alto. Ahí hay fuentes hidrotermales, no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí está saliendo pues vapor de agua. Y esto es un lugar muy interesante. ¿Por qué? Porque las bacterias que viven ahí normalmente están creciendo a altas temperaturas. Entonces el hecho de que puedan sobrevivir a altas temperaturas muy probablemente ayuda a la producción de biosurfactantes, ¿no? También hay lugares donde sale una especie como de brea en estos lugares, no sabemos qué demonios es eso, pero seguramente vive un microorganismo que se está alimentando de esas sustancias que salen del suelo. Entonces, falta mucho trabajo por hacer. Ahí hay gran cantidad de bacterias. Luego, si a alguien le interesa, pues podemos por ahí compartir algún trabajo interesante. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que los tenemos, ¿cómo es que funcionan los surfactantes? Porque les he explicado mucho de su química, de qué es lo que hacen. Dale lo que sigue, por favor. Vamos a ver un pequeño video que va a ejemplificar esto, ¿no? Que es el mismo mecanismo que ya les dije ahorita. Ahí va el video. Este fenómeno que van a ver ustedes a continuación es muy parecido. Si alguna vez su mamá les los pone a lavar los platos y les dice, pues déjalo remojando y échale tantito de detergente, ustedes van a ver cómo se ve este fenómeno. Entonces, aquí tenemos una muestra con agua que se le va a poner petróleo crudo y luego el compuesto de surfactante. Y algo pasó aquí. Dura muy poquito, ¿no? Ahí se está añadiendo el petróleo al lago, que es más o menos lo que sucedería en el océano, en un lago, donde ocurre un derrame. Y luego le vamos a poner el surfactante que hace las veces pues, de un detergente, ¿no? Entonces, ven lo que va a suceder a continuación. ¿Magia? No, que el video no funciona. ¿Me puedes poner otra vez, por favor? Lo que pasa es que no es que el petróleo desaparezca, ¿no? Tenemos problemas técnicos ahí. No es que el petróleo desaparezca, sino lo que buscamos con el surfactante es quitarlo de una superficie. ¿Qué se imaginan que puede pasar si tenemos una superficie de agua donde había peces, donde había algas, y mágicamente le tapamos el sol con una capa negra de aceite? Pues todo lo que estaba ahí abajo pues empieza a morir. ¿Por qué? Porque como no hay luz, no hay fotosíntesis, se pone justo. Quisiera regresar a la presentación, por favor. El petróleo pues se queda a los lados. Entonces de esta manera es más fácil de recuperar. Ya vaya. Ya vimos el video. Entonces, esa es la forma en laboratorio de cómo funcionan los surfactantes. Y, pues obviamente, si nos imaginamos esto en un derrame del océano, pues es la manera en la que estos compuestos nos ayudan a limpiar el mundo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué sucede con otros fenómenos de la bioremediación, que es como los microbios pues, limpian parte de estos derrames, ¿no? ¿Sí? Existen muchos tipos de hidrocarburos. Todos son altamente peligrosos y perniciosos para el ambiente. Y si nos damos cuenta aquí, esta gráfica se conoce como electroferograma. Aquí tenemos el electroferograma de la gasolina, el diésel y el petróleo. Cada uno de esos piquitos representa pues, un hidrocarburo, ¿no? Entonces, el petróleo y los hidrocarburos son mezclas de compuestos hidrocarbonados, ¿sabes? Entonces, así es como funciona la beta oxidación. Básicamente los microbios confunden el petróleo y sus derivados como si fueran lípidos, o sea, grasitas, se las comen y las destruyen, ¿no? De hecho, nosotros realizamos la beta oxidación, pero para transformar los lípidos que crecen en la lonjita. Entonces, los hidrocarburos que son menos biodegradables son los que son de anillo cerrado. Los otros son fácilmente degradables, pero conforme más complejos son,
son más difíciles de limpiar. Entonces, ¿por qué queremos bioremediar las cosas? ¿Por qué? Porque si hay un derrame de gasolina o lo que ustedes quieran, eso se puede bioremediar, pero no es porque se limpie solo, sino porque se volatiliza, pero sigue estando en el ambiente. Lo que queremos es que los microbios se lo coman. Y ojo, vean cómo, conforme los combustibles van teniendo más hidrocarburos, como el combustorio o el asfalto, que es por donde circulan nuestros coches, pues básicamente son indestructibles. O sea, no se pueden bioremediar. Todavía la naturaleza no inventa la manera para comerse esos compuestos, ¿no? ¿Para qué otras cosas sirven los biosurfactantes? Para fabricar algunos tipos de medicamentos que despegan a las bacterias de las infecciones que nos llegan a ocasionar. ¿Cuáles son las alternativas químicas? Porque también hay que decirlo, no todo es natural. Pues hay algunos jabones y los sulfonatos de alquilbenceno, que son altamente peligrosos y ahorita vamos a ver por qué. Seguramente por ahí he oído hablar del glifosato, ¿no? El glifosato pues, es un compuesto químico que se utiliza mucho para los cultivos transgénicos, ¿no? Sirve pues, básicamente para matar a todas las malezas, ¿no? El problema es que el glifosato viene pegado con algunos surfactantes. Y si tú estás expuesto a este surfactante con glifosato, eres susceptible de que te entren otros químicos que existen en el ambiente, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con estos compuestos, ¿no? Y se ha comprobado que la placenta humana es permeable al glifosato. O sea, se puede infectar un feto con estos compuestos químicos, ¿no? Por eso no nos gustan los químicos, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante que sigamos estudiando los biosurfactantes? Porque mientras seguimos, si necesitemos petróleo, va a seguir habiendo derrames, ¿no? Entonces, estos son lugares en Kuwait, en Afganistán, donde hay pozos petroleros, tanto en la tierra como en el mar, pero también en México, pues tenemos un bronco, ¿no? O sea, continuamente hay este problema del huachicoleo. Entonces, es un problema de contaminación real. Para que nos demos una idea, hasta el 2014 había más de 3.000 reportes de huachicoleo en México, ¿no? Y esta cifra ya va casi en los 9.000 este año. O sea, sin entrar mayormente en la polémica, pues con el nuevo gobierno, no solamente se detuvo el huachicoleo, sino que aumentó. O sea, es un problema todavía bastante grave, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en esta zona, que se le conoce como el triángulo del Huachicol, entre León, Irapuato y los Zapaceros. Los Zapaceros es la zona que les mostré ahorita de donde hay fuentes hidrotermales. Pero también se da en muchos otros lugares, ¿no? O sea, en Puebla principalmente, ¿no? Hasta aquí hemos hablado nada más del petróleo. Ahora vamos a hablar de los metales pesados. ¿Cuáles son estos? Estos son algunos ejemplos: mercurio, arsénico, plomo, níquel, cadmio y cromo. No los voy a aburrir con la definición, pero es importante que sepamos que todos estamos expuestos a ello y que es importante que prevengamos su exposición. Principalmente a los que hay más aquí en la región, que seguramente todos aquí hemos oído hablar del caso del arsénico, ¿no? Siguiente cosa. El plomo sabemos que se utiliza para fabricar aleaciones, mucho tiempo se utilizó en la industria química para fabricar pinturas, y sabemos que el plomo puede llegar a causar aumento en los niveles de colesterol, anorexia, coma, hiperactividad, enfermedades cardiovasculares, encefalopatía, abortos, etcétera, etcétera. El plomo es malísimo, ¿no? Y el arsénico también. Sabemos que con el arsénico pues, nos da cáncer, nos dan tumoraciones, etcétera. No hay que echarle toda la culpa a Peñoles, obviamente son responsables de parte de esta contaminación, pero también los suelos de la región lagunera son ricos en arsénico. El otro problema que tenemos con riqueza pues es el cadmio. Hay suelos que son ricos en cadmio aquí en la laguna, ¿no? Y el cadmio es responsable de muchas enfermedades, pero principalmente de enfermedades similares al cáncer óseo, al cáncer de médula y a la descalcificación que conocemos como osteoporosis. El problema con los metales pesados es que tienen un fenómeno bien raro: se biomagnifican. ¿Qué quiere decir eso? Una comunidad de cerdos que está expuesta a esa, como aquí el caso particular de los cangrejitos pequeños, que es el triple del océano, sirven de alimento para unos peces, y estos peces a su vez a otros peces, y así sucesivamente. Entonces, este pez tiene más contaminación que el krill, porque no se come nada más un krill, se come varios. Este pez tiene más contaminación que el anterior, porque no se come nada más uno, se come varios. Entonces, esto es un problema muy grande, porque a través de la cadena trófica, cuando nosotros comemos alguno de esos peces,
pues nos llega la contaminación. Y bueno, las bacterias han diseñado mecanismos en los cuales, pues básicamente lo que hacen es volatilizar los compuestos, o se los quedan pegados, o de alguna manera los destruyen. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a través de herramientas de biología molecular hemos localizado los genes que las bacterias utilizan para destruir el cromo, el selenio, el mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sobreexpresar estos genes o meterlos a otras bacterias, ¿para qué? Para que nos sirvan y destruyan los contaminantes que nos hacen daño en los medios ambientes, sin necesidad de utilizar químicos. ¿Qué bronca tenemos aquí en Torreón? Ahí está Peñoles, tenemos ese cerro negro, todos lo han visto, y pues básicamente eso va a seguir ahí. Entonces, dado que no hay manera de quitarlo ni de quitar a Peñoles, tenemos que buscar alternativas ecológicas que nos sirvan para mitigar el problema de la contaminación. Ya empezamos a trabajar ahí en la región. Estas fotos, obviamente a Peñoles no nos van a dejar entrar nunca, ni queremos, porque seguramente hay una explosión de dióxido de azufre, como últimamente hubo. Un estudiante de licenciatura nos ayudó a que sacaban las bacterias y empezamos a analizar la resistencia a plomo, ¿no? ¿Para qué? Para investigar todo este fenómeno que ya les acabo de comentar. Entonces, afortunadamente ya existen estudios tanto de hongos y de bacterias que están aquí listados que sirven no solamente para comerse el plomo, sino también otros metales. También hemos estado investigando que en los suelos donde hay manejo agroecológico, donde no se utilizan químicos, empiezan a crecer muchas bacterias que sirven también para comerse los metales pesados. Es decir, dejar a la naturaleza que siga su curso, pues favorece que no haya contaminación y que los suelos puedan resistir la contaminación por metales pesados. ¿Cuáles son las alternativas al futuro? Pues obviamente en lo que nos deshacemos de esta dependencia del petróleo, pues podemos empezar a producir biocombustibles, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una publicación de hace algunos años que hice cuando estaba en el doctorado, que luego por ahí les voy a compartir, ¿no? Seguí esta línea de investigación y ¿qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Estamos produciendo biodiesel y próximamente bioetanol. Aquí pueden ver a la doctora Natalia hablando con miembros de la comunidad del ejido del venado, y ahí están algunos de nuestros estudiantes. Aquí pueden ver las botellas con el biodiesel que se ha producido. Esto lo hacemos con residuos del aceite de cocina. Entonces es una alternativa económica, amigable con el ambiente, que permite producir un combustible económico, ¿no? Y sobre todo que esta tecnología se transfiere a las comunidades más necesitadas. Bueno, muchas gracias a los estudiantes y a los habitantes del ejido del venado por la confianza y por permitirnos trabajar en su comunidad. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Pues obviamente no solamente es hacer tecnología, sino también pues, discutir. Más adelante seguramente el doctor Isaías les va a comentar acerca de nuestra última publicación de cómo, sin necesidad de hacer gran cosa, podemos recircular parte del agua contaminada en una planta de tratamiento para que los mismos microbios se coman la contaminación. Y bueno, esto no lo hago yo solo, todo es trabajo en equipo. Ya habló la doctora Natalia y lo está siguiendo el doctor Isaías, como ya se dieron cuenta. La doctora Natalia es especialista en toxicología ambiental, el doctor Isaías es especialista en tratamiento de agua y pues un servidor de las cuestiones de microbiología ambiental. Bueno, me despido como los químicos, ha sido muy fruto, ha sido muy bien, ya ha sido un placer. Muchas gracias. El plomo. Sí. Lo que pasa es que el plomo, a fin de cuentas, es un aceptor final en la cadena de electrones. Entonces, la particularidad que tienen estas bacterias es que producen proteínas que lo que hacen es que introducen el plomo a la cadena transportadora de
que no es la respiración celular. Literalmente muchas de estas bacterias respiran metal. O sea, respiran aire, pero si hay metal, también lo respiran. Y al introducirlo a esa cadena, ¿qué sucede con el plomo? Sí, hay bacterias que lo que hacen es que lo acumulan en una especie como de vacuolo, o lo oxidan, y es mucho menos tóxico. Pero también hay bacterias que hacen lo contrario. O sea, que por ejemplo, en el caso del arsénico, hay bacterias que agarran el arsenato, que es tóxico, pero transforman arsenito, que es todavía más tóxico. Pero también afortunadamente hay bacterias que hacen lo contrario, o sea, del arsenito lo transforman en arsenato, que es menos tóxico. Hay de las dos hojas, ¿no? Pero pues para eso está la investigación. Tenemos que ver qué metal agarran y si lo transforman. Normalmente lo que buscamos es que no solamente lo transformen, sino que se lo queden dentro. Entonces, de esta manera, cuando se lo quedan dentro, pues ya no está disponible en el ambiente. O sea, eventualmente llega otra bacteria que lo va todavía a transformar más. O sea, es una secuencia de transformación. No sé si respondo. ¿Hay alguna otra pregunta? En este caso, se le agradece al doctor Miguel Medara Santillana por su presencia en la primera semana de educación ambiental. Por parte de esta institución, le hacemos entrega de un reconocimiento por su valiosa participación. Si me permite, porque nos faltó decirlo, pues están cordialmente invitados a sus estudios de licenciatura en la Ingeniería de Procesos Ambientales aquí en la Universidad de la ¿De qué semestre son ustedes?